Muy bien, el día de hoy vamos a tocar un tema que se denomina adaptación utilizando stop dobles. Y luego de tocar ese tema, vamos a trabajar sobre el concepto de filtros, resolviendo ejercicios. Entonces vamos a dar una introducción al uso de stop dobles a través de la información que aparece en su libro guía, el cual voy a compartir. Yo les sugiero, por favor, todos, abrir en este momento su libro guía en la página 261, de donde lo obtienen el libro guía del aula virtual. Como pueden ver aquí, en la página web del aula virtual, el libro ya está subido. Voy a mostrarles el lugar donde se encuentra el libro. Está entre la primera y segunda semana, si mal no recuerdo. Una cosa que quería anunciar es que el 25 de noviembre va a haber una charla por aniversario de la facultad. Y dentro de ese marco se pide de que todos estemos presentes atendiendo las convocatorias de expositores. Van a haber expositores muy buenos el día 25 de noviembre en la tarde que van a exponer temas relativos a alta frecuencia. Entonces es un tema que les compete a todos. Probablemente el ingeniero Juan Borja les va a hacer llegar la invitación en los pocos días, pero por lo pronto deben recordar ustedes lo siguiente. 25 de noviembre es un miércoles en la tarde, aproximadamente a las 5. Pueden reservar su agenda para escuchar una charla de un expositor en el tema de alta frecuencia. Muy bien, estamos entonces mostrando la semana 1, línea de transmisión, semana 2, carta de Smith, y tienen en esta parte el libro guía, ¿no? Vamos a poner aquí esta indicación, ¿no? Libro guía 1 y libro guía 2. En el libro guía 1 es donde ustedes van a encontrar la información que yo voy a proyectar ahora, ¿no? Y dentro de ese libro guía 1 voy a pedirles que se ubiquen en el capítulo 5, en la sección 5.3, que dice, o que titula Double Stop Tuning. Es importante ver la traducción. La traducción hace referencia, perdón, un minuto por favor, voy a resolver un problema técnico. Ok, perdón por la demora, el problema ya está resuelto. Entonces la traducción es adaptación utilizando doble stop, y nosotros podemos empezar indicando la gran pregunta, ¿por qué se nos enseña esto? Entonces podemos empezar escribiendo algunas cosas en modo texto, y eso es para mejorar el ancho de banda de los single stop. ¿Ya? Lo que pasa es de que las técnicas que hemos visto antes, single stop, tiene poco ancho de banda, o sea, su adaptación solamente vale para una frecuencia. En cambio, en este caso, vale para más frecuencias, ¿ya? Es una mejora. Y otra es que da más flexibilidad. Flexibilidad en el sentido de que uno puede tener más espacio para hacer su placa. Yo les voy a explicar por qué, pero por lo pronto voy a poner flexibilidad en las dimensiones. ¿Ya? Entonces, por esas dos razones vamos a estudiar esta técnica. ¿Ya? Muy bien, entonces empezamos nuevamente
con este concepto, ¿no? Como pueden ver en la parte inferior, es necesario mejorar el inglés, ¿no? Dice en la segunda línea, but suffers from the disadvantage of requiring a variable length of line between the load and the stop. O sea, lo que nos dice estas dos líneas de acá es que el stop simple tiene una desventaja, ¿no? Y esa desventaja es la longitud que hay entre la carga, o sea, la antena, y el primer stop, o sea, el trozo de línea en paralelo, ¿no? Pero esta ventaja la vamos a sobrepasar o a solucionar, ¿no? Utilizando esta nueva técnica del doble stop. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a poner aquí, esto de aquí, ¿no? El doble stop es hacer un circuito que tenga esta forma, que tenga esto. ¿Ya? Este circuito, como pueden ver, tiene en la parte de abajo la leyenda A. Pero también hay otro circuito que es muy similar al anterior, es exactamente el mismo. De hecho, tiene una pequeña diferencia y por eso se llama tipo B. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Si ustedes ven arriba y abajo y comparan, la diferencia está dada por este primer trozo de línea de aquí. Este trozo de línea de aquí no existe abajo, ¿ya? Y eso es lo que lo hace diferente. Sin embargo, nosotros para hacer el estudio vamos a ir de lo simple a lo particular, o simple a lo complicado, vamos a empezar estudiando este, y después vamos a ver el de arriba, ¿ya? Y lo vamos a ver rápidamente a través de una explicación sencilla. Utilizo el Spotlight para poder explicar. Entonces, la idea es adaptar YL, la impedancia de carga, a Y0, ¿no? La impedancia característica. Y vamos a utilizar tres elementos, ya no dos, D y L, como eran single stop, vamos a utilizar tres. El primero es L1, que es esto de acá. L1 es la longitud del stop, del primer stop, L1. Vamos a utilizar una línea serie con una variable denominada D de dado, distancia, nuestra segunda variable. Y la tercera variable va a ser L2, que es la longitud del segundo stop. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, entonces la pregunta es, ¿y para qué han dibujado ahí arriba ese primer segmento de línea en serie con Y sub 0? Entonces la respuesta es, ese dibujo está hecho para indicarnos, para darnos a conocer de que nosotros podemos colocar cualquier longitud a la primera línea, Y sub 0, cualquier longitud le podemos colocar. Siempre y cuando hayamos adaptado bien L1, D y L2, yo le puedo meter cualquier longitud acá y yo tengo la certeza de que el circuito va a estar siempre bien adaptado. ¿Sí? Entonces, ¿eso por qué es bueno? Porque me da más flexibilidad. O sea, yo cuando hago redes de adaptación en un circuito, parto del criterio de que el cliente me dice, tus circuitos tienen que estar en una placa de 5 centímetros por 6 centímetros. Y eso no lo puedo variar. Y si mi red de adaptación, mis stubs me salen chiquitos, digamos, utilizo yo un single stub y el D y el L me salen chiquitos, tengo que ocupar sí o sí los 5 centímetros, pero ¿cómo los lleno esos centímetros si mi red de adaptación es chiquita? ¿Qué le meto para completar el espacio de circuito que me pide el cliente? Entonces la respuesta es, utilizando esta topología, uno le puede meter la longitud que uno quiera, aquí al principio, y va a llegar a cubrir la distancia que nos pide el cliente, ¿ya? Pero antes de analizar este circuito, analicemos este de abajo, que es el mismo, de arriba, excepto que no hay la primera línea serie Y sub 0. Entonces, para hacer ese trabajo, lo que vamos a hacer en primer lugar es ver un ejemplo. Vamos a ver si nos deja aquí. Uh-huh. Vamos a memorizar un poquito estas variables de aquí. Nuevamente coloco el Spotlight. Memoricen L1, primer stop paralelo. D de dado, stop serie, en el medio de los dos. Y L2 viene a ser longitud del segundo stop. ¿Ya? Memorizamos L1, D y L2, nada más. Después de esto, vamos a explicar la operación del stop aquí de la siguiente forma. Un segundo, por favor.
Muy bien. Esta vez tengo que utilizar el lápiz, ¿sí? Y les digo, ubiquen este punto acá, rojo, está encima de esta etiqueta que dice YL. Bueno, ustedes saben que es YL, ¿no es cierto? YL es la carga, pero en términos de admitancia. Pero está en minúsculas significa normalizado. Entonces nosotros podemos decir que ese es nuestro punto de partida, o sea, esa es la antena, ¿ya? O sea, ese es el rectángulo de la parte derecha del circuito anterior, ¿ya? Punto de partida. Muy bien, entonces la idea, el objetivo de este minuto es explicarles cómo funciona el circuito que les he mostrado ahorita. Y eso es pregunta de examen. Yo en el examen les muestro el circuito double step, les muestro esta figura que estoy mostrando ahorita, les digo, explícame qué sentido tienen esas curvas. Y ustedes tendrán que decir esto. Partimos de la carga en términos de admitancia normalizada, Y sub L. Al añadirle el primer elemento, que es el step en paralelo, estamos hablando del circuito de la parte inferior, o sea, el circuito B, ¿no es cierto? El primer elemento es el step en paralelo con longitud L1. Al añadir el step en paralelo con longitud L1, nos movemos desde YL hasta un punto arbitrario, un punto cualquiera, que en este caso para nosotros, por conveniencia, va a ser este punto de acá, ¿ya? Que se denomina Y1, Y1, ¿no? Luego vamos a explicar por qué nos tenemos que mover hasta aquí, ¿ya? Pero el primer step, ojo, nos mueve hasta ahí. El segundo elemento que viene inmediatamente después del primer step en paralelo no es el segundo step en paralelo. En el medio de los dos hay una línea serie. Esa línea serie con distancia D hace que nos movamos, ustedes ya saben, alrededor de un círculo de onda estacionaria constante. O sea, un círculo que tiene centro, el mismo centro de la carta de Schmidt, ¿ya? Nos movemos alrededor de esta órbita y es justamente esta de acá. Esto que estoy subrayando acá, pues, es un segmento de un círculo cuyo centro es el mismo centro de la carta de Schmidt. O sea, un círculo de onda estacionaria constante. ¿Y hasta dónde nos tenemos que mover con esa distancia D? Nos tenemos que mover este punto clave, este punto mágico se llama Y2. Este punto de acá, denominado Y2, es un punto clave o mágico. ¿Por qué? Porque ese es un punto tal que cuando yo le añada el segundo estado en paralelo, me tiene que llegar al centro, ¿ya? Pero recordamos de que el segundo estado en paralelo se mueve alrededor de los círculos de susceptancia constante. O sea, su órbita ya no es el círculo anterior, sino su órbita, ahora, lo voy a hacer rápido, la órbita del segundo step es esta, que viene así, ¿ya? Y normalmente, pues, su órbita completa vendría a ser dando la vuelta por acá y tocando el borde de la carta de Smith. Esa vendría a ser su órbita, ¿ya? Pero de hecho nosotros no vamos a hacer toda la órbita, sino nos detenemos justamente en el centro y cuando llegamos al centro hemos terminado el problema. Ya hemos llegado al centro. Entonces, eso quiero que me expliquen en el examen. B1 nos lleva a Y1, primer estado. De Y1 a Y2, él estaba en serio. De Y2 al centro, el segundo estado. ¿Sí? Sencillo. Eso nomás es lo que quiero que me expliquen en el examen, ¿ya? Pero ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Alguna consulta hasta este momento? ¿No? ¿No hay consultas? Muy bien. Solamente la cosa que quiero señalar es de que cuando ustedes tienen un problema, hay dos formas. Uno es, lo hacen en términos de admitancias, como está en el libro. Y lo que hace el libro es todo lo convierte a y cuando hace eso, esta carta de Smith, originalmente de impedancias, se convierte, pasa a llamarse ahora carta de Smith de admitancias. Es una forma de hacerlo, como dice el libro. Pero la otra forma de hacerlo es con el simulador RFDude, y lo vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver esto. Un minuto, por favor.
Muy bien, entonces para ver este tema en el RFDude vamos a hacer un ejercicio y van a ver lo simple que es. El ejercicio es este que muestra en la pantalla, tiene enunciado, dice diseñar un stub doble para adaptar la impedancia 60 menos J80 a 50. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos RFDude, bueno, estoy dando enter aquí, y ese número que es la impedancia de carga, 60 menos J80, lo introduzco a través de tab. Escribiendo 60 menos J80. Damos OK. Leemos nuevamente el enunciado. Dice a 50 ohmios. Bueno, no hay que cambiar nada. Los stubs tienen que ser circuito abierto, o sea, como de la figura que he mostrado antes, de la figura B. Espaciados lambda octavos. ¿Qué significa este tema de espaciados lambda octavos? Este tema de acá, lambda octavos, significa que la variable d de dado, esa d, el programa me lo da como dato y dice que vale lambda octavos. Entonces el programa me ayuda. Luego me dice, asumiendo que esta carga consiste en un capacitor y un resistor a una frecuencia de 2 GHz, me dice plotear el coeficiente de reflexión de 1 a 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver primero el problema de esta forma. Primero vamos a ver en términos de números solamente. Y vamos a hacer ingeniería inversa, en el sentido de que vamos a ver la respuesta para explicar cómo es que está funcionando este circuito. Entonces, este Double Stub Tuning, ese enunciado de problema que trabaja a 2 gigas con ese valor de D, tiene una solución que es esta de acá. Vamos a ver. Esta. Nos dice que tiene 2 soluciones en principio, ¿ya? Nosotros vamos a analizar la primera, la solución 1. Nos dice que la solución es esta de acá. El primer stub es 0,146, el segundo es dato del problema, lambda octavos, y el tercero, el stub en paralelo, es 0,204. Entonces vamos a analizarlo haciendo ingeniería inversa. ¿Ya? Ok, entonces vamos por aquí y decimos, bueno, tenemos 60 más J80, vamos a setear la frecuencia es 2000 megas, vamos a poner los círculos de admitancia constante. Un tema también que es importante ver es los círculos de VSWR, o sea, los círculos de onda estacionaria constante, simplemente como referencia. Y vamos a darle a empezar. Ok, entonces tenemos que llegar del punto celeste al centro. El primer elemento que hemos visto en el libro, que es la respuesta, es una línea de 0,146. ¿No? Este de aquí, 0,146. Hay que traducirlo pues a grados, ¿cierto? Repito, ese 146 hay que traducirlo a grados. ¿Pero qué observamos? En primer lugar observamos de que no es necesario colocar esto. ¿Por qué? Porque en vez de colocar esto, yo he colocado ya su impedancia en forma de números. He colocado yo 60, ¿no?, menos J80. Entonces, una vez que he colocado eso, ya no necesito colocar estos circuitos que están acá. ¿Por qué? Porque yo le he metido el número. La ventaja de poner esto de aquí es que es rápido. Sin embargo, esto solamente vale a una frecuencia. En este caso, 2 GHz. La ventaja de poner este de acá, bueno, la desventaja es de que es lento. O sea, me demoro más, tengo que buscar el menú y tal. Pero la ventaja que tiene es de que este vale para n frecuencias. O sea, tengan la certeza de que estos dos valores de aquí y de acá me van a dar 60 menos J80 a 2 gigas, o sea, la frecuencia que me pide el problema. Pero además, estos señores me van a dar otros valores de reactancia a otras frecuencias. Por eso tengo que vale Fn. ¿Por qué es importante escribir esto? Es importante escribir esto porque el problema, en este caso,
Si bien es cierto, me dice que trabaje a una sola frecuencia, que es la frecuencia de 2 gigas. En el enunciado me dice, y además, plotea el coeficiente de reflexión desde 1 hasta 3 gigas. De 1 a 3 gigas. Varias frecuencias, ¿no? Entonces, es por esa razón que luego, como segunda parte del ejercicio, vamos a trabajar, ¿no?, con su equivalente, resistor serie y capacitor, el equivalente de ZL, el equivalente de esto, pero en términos de resistencia y capacitor, para poder plotear justamente desde 1 hasta 3. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a hacer por partes. Primero trabajamos de forma matemática solamente en un punto con el número, el numerito 60 menos 480, y vamos a analizar qué pasa con la solución del libro. Primer está 0,146. ¿Qué hacemos? Pues regla de 3, ¿no? Yo quiero saber cuántos grados son eso. Como texto, escribo acá. Si un lambda es equivalente a 360 grados, entonces 0,146 lambdas, ¿cuánto será? X, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar 0,146 por 360. Vamos a ver si me aparece la calculadora. Es que quiere que borre esto de aquí. Ok, ponemos calc. Aquí ponemos 30 por esto de acá, 52,56 grados. Entonces, este señor, ese valor que tiene que tener el primer estado en paralelo, que es Open Circuit. Entonces, de menú de abajo, elijo este. ¿Por qué este de acá? Porque este es, como su nombre lo dice en la parte inferior izquierda, es un stub en paralelo, shunt, y además es open. Le doy clic, me aparece con un valor por defecto que es de 45 grados. Yo no quiero 45, quiero lo que he calculado. ¿Cuánto lo he calculado? 52,56. Agarro y le meto, ¿no?, 52,56. Vamos a poner aquí 52,5. ¿Está? Y veo que el punto final, bueno, que la carga se desplaza a un punto, ¿no?, que es el punto indicado por el arco azul. Es más, uno también puede jugar un poco con estos valores y decir 52, bueno, yo quiero saber a ver qué pasa si le meto 90, 80, ¿no? Entonces ya vemos cuál es la órbita, ¿no?, por qué órbita se va, y verificamos que está en paralelo, se mueve por la órbita de círculos de susceptancia constante. ¿Ya? Entonces, simplemente para verificar por dónde nos movemos, le he puesto ese valor, pero yo le dejo en lo del libro, que es 52,5. Luego, el siguiente elemento que viene, si nosotros nos hacemos memoria, luego el primer estaba en serie, línea serie. El libro, ¿qué dijo que valía eso? Lambda octavos. Lambda octavos, ¿qué es? Bueno, lambda octavos es lambda cuartos entre 2, ¿no es cierto? Es cierto. Pero lambda cuartos en grados, ¿cuánto es? Bueno, si 360 grados es un lambda, lambda cuartos será la cuarta parte, pues. O sea, 360 entre 4, 90. Si lambda cuartos es 90, entonces lambda octavo, ¿cuánto será? La mitad, pues, ¿no? La mitad de 90, 45. Entonces, la línea C tiene que medir 45 grados. ¿De dónde la saco? Voy a menú, parte inferior, doy clic, Z0, esta de acá, me dice Series Transmission Line. ¿Está bien todo? ¿50 ohmios? Sí. Ojo, paréntesis. Todos estos stubs, paralelo, línea serie, debe ser sí o sí siempre 50 ohmios. O sea, la impedancia característica del cable coaxial al que lo voy a adaptar, por decirlo así. Entonces, veo que está 50, veo que el ángulo es 45 por defecto, ha coincidido, y lo dejo ahí. Y veo que en el dibujo ya nos hemos desplazado un poquito, hemos llegado a esta parte de acá. Y además vemos de que el añadir ese stub en serie ha hecho que nos movamos alrededor de este círculo crema. Y ese círculo crema es el círculo de onda estacionaria constante. Ustedes ya saben, ¿no es cierto? Entonces se cumple, de cierta forma, lo que hemos venido explicando en la parte introductoria de la clase de hoy, al inicio. Nos movemos por esa otra órbita. ¿Ya? Hemos llegado ahí. Entonces decimos que viene ahora segundo stub. ¿Cuánto vale el segundo stub? Como estamos en ingeniería inversa, vamos a verlo en el libro. Segundo está respuesta 0,204 lambdas. Entonces, ¿qué hacemos? Regla 3, nuevamente, tomamos
anotar texto, escribimos 1, 360 grados, 0.240, 240 era o 204, no me acuerdo, X. Vamos a, no salió, 204 era, ¿eh? Ingeniero era 204. Sí, muchas gracias por la respuesta. Acabo de dar cuenta, 204. Entonces, vamos a dar un deshacer. Entonces escribimos aquí 1 viene a ser 360 y 0.204 viene a ser X. Entonces, de aquí a la calculadora sería 0.204 por 360. Entonces, vamos aquí, escribimos 0.204 por 360, 73.4 grados. Ese número, 73.4, hay que meterlo al segundo step, en paralelo. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Vamos a ir aquí. Aparece el segundo step y hay que meterle, en vez de 45, que es su valor por defecto, le metemos ese número. 72.5 creo que es. Ah, no, era 74, ¿no? Bueno, pero ven que justamente ya quiere llegar al centro. Le falta llegar al centro, ¿no? Entonces, ¿qué era? 74. ¿No? 73,4. Ah, muchas gracias. 73,4. Y ya llegamos al centro. Entonces, esa es la operación. Entonces, pregunta de examen, ¿no? Comparta su pantalla con el RFDUDE y resuelva el problema del línea. Tendrán que explicar, ¿no? Por dónde se mueve, para qué se mueve, qué hace, cómo se hace, ¿no? Teoría, por qué se usa doble step, por qué no se usa single step, etcétera, etcétera. Bueno, hemos llegado al centro, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué pasa, nuevamente haciendo ingeniería inversa. Si yo me coloco, vamos a ver si esto lo permite, no sé si lo permite, pero yo quiero añadir una línea en serie nuevamente, a ver si me permite subir, no me permite. Tampoco me permite hacer control Z, pero bueno, puedo borrar. Vamos a borrar esa línea que acabo de meter. Ya. Entonces, lo que hemos demostrado aquí es el circuito B. Lo que yo quiero hacer ahora es mostrar el circuito A. El circuito donde había, pues, lo mismo. ¿Ya? Donde había lo mismo. Para ello yo voy a anotar estos valores, 52.5 y 73.4, lo voy a anotar acá, simplemente para no olvidarme. Y voy a hacer una simulación de cómo sería esto, pero con el circuito A. Entonces voy a poner los ángulos 52.5, 73.4 para no olvidarme. Y voy a rehacer todo el problema. ¿Ya? Voy a rehacerlo, el problema. Deshago. ¿Ya? He deshecho todo, ¿no? Con la X. Ahora voy a volverlo a hacer. Pero el primer elemento que voy a meter ahora va a ser una línea serie de un valor, bueno, 45 grados me pone aquí. Vamos a ver qué pasa luego. Voy a introducir los mismos elementos. Voy a introducir un stub en paralelo, shunt, y este va a tener un valor de 52.5. Estamos aquí, 52.5. Después introduzco la línea serie, que tiene 45. Después otro stub en paralelo, que es el segundo, 73.4. 73.4. 52.5, 73.4, 45. Veo las trayectorias. Voy a señalarlas aquí. Veo primera trayectoria, esta de acá, ¿no? De la carga. La serie me hizo mover por acá. Después el primer me hizo mover aquí. Perdón, voy a borrar mejor algunas cosas de aquí. Control Z por acá.
Borramos esto. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Ahí, para arriba. Vamos a añadir la línea. La línea serie de lambda octavos. ¿Está? Y aquí. Este está en paralelo. Para llegar al centro. Un segundo. Aquí era 73,4. 73,4. Aquí. Ahora a esta de acá, de 45. Poner 10 grados. Aquí le ponemos 20. Aquí le ponemos 30. Aquí le ponemos 35. Bien. 32. Entonces, vamos a borrar este de acá. Aquí le pongo 45, llegamos al centro. Y aquí le voy a añadir este elemento de acá, que va a ser una línea de 50 ohmios. Esta, y aquí le voy a poner cualquier número de grados, vamos a poner 90 grados. Yeah. Ok. Lo que han visto aquí es de que de este que hemos analizado, ahora yo le he añadido aquí en la parte inferior, vamos a poner acá una flecha. Aquí en la parte inferior le he añadido esta línea serie, ¿no? Con un ángulo de 90 grados. ¿Y qué vemos? Que cualquiera sea el número de grados que yo le pongo, estoy dando vueltas alrededor del mismo círculo. ¿A qué se debe esto? Una vez, como yo ya he adaptado, con el primer step, línea serie, y segundo step, ya he adaptado, yo le puedo meter ahora una línea en serie de 50 ohmios, de no importa qué longitud, solamente para llenar el espacio de la placa, para llenar el espacio del circuito impreso que me pide el cliente, voy a tener la certeza de que siempre voy a estar en el centro. Porque una vez que ya he llegado al centro y he adaptado, yo le puedo meter cualquier línea serie de cualquier longitud y siempre voy a estar en el centro para adaptarse justamente a los requerimientos que pide el cliente. ¿Ya? Entonces, este viene a ser la descripción de este problema. Viene a ser la descripción de lo que está en paralelo. Pero si ustedes ven también con atención, hay una segunda solución, ¿no? Hay dos soluciones para este problema. Y además hay la tarea de hacer la representación del coeficiente de reflexión en función de las frecuencias. Antes de ver la segunda solución, quisiera saber si hay una pregunta hasta acá. No hay. Muy bien, entonces vamos a ver la segunda solución rápidamente. Borramos esta línea de aquí, vamos al libro, seguimos haciendo ingeniería inversa, la solución 2 es esta de acá. Entonces nos dice, básicamente, 0,482 lambdas, ¿no? El primero. Entonces aquí habría que recalcular. 0,482 lo metemos a regla de 3. Entonces, ¿cuántos grados es? Simplemente hay que multiplicar 360 por 0,482. Entonces hacemos eso, 360 por 0,482. O sea, 173.52. Ese 173.52 lo escribimos acá. 173.52. Lo escribimos ahí.
Luego este se mantiene constante en lambda octavos, que es esto que nos da la solución 2. Pero luego hay un 350. El 350 lo vamos a implementar también por regla de 3. Hay que multiplicar 360 por 0,350. Y nos sale 126. Esos 126 grados los metemos acá. Entonces en vez de 73 ponemos 126. Y llegamos al centro, como pueden haber visto. Entonces, es importante ver el número de trazos. ¿Ya? Voy a señalar tal vez con el puntero, con la flechita, mejor. ¿Ya? Tenemos un primer trazo, voy a poner que es este de aquí, que se mueve del punto celeste hasta acá. Primer trazo. Repito, desde el punto celeste hasta acá. Chiquito es, ¿ya? Primer trazo. Ese es el stab en paralelo, el primero. Segundo trazo, el stab serie, el que tiene distancia D, el lambda octavos. Se mueve desde acá hasta acá. Y tercer trazo, que viene a ser el stab en paralelo, el segundo, es este, el que nos da toda esta vuelta para llegar hasta el centro. Entonces ese viene a ser el tercer elemento. Entonces tenemos 3 arcos circulares. Esos 3 arcos circulares que nos han hecho llegar a estas 2 soluciones, ¿no?, de este problema. Muy bien. Entonces este ha sido el funcionamiento de este circuito en términos de comportamiento, ¿ya? Así con esos trazos. Muy bien. Ahora vamos a comparar un stab doble con un single stab para estos mismos elementos en términos de respuesta en frecuencia. Para hacer la respuesta en frecuencia, este programa no nos lo permite, porque para hacer la respuesta en frecuencia necesitamos generar un diagrama rectangular. Voy a cerrar mejor aquí. Hasta ahorita solamente tenemos en el setup condiciones para configurar la impedancia de entrada, la impedancia de salida, ¿no?, que nos ayuda a hacer filtros, funciones de transferencia, el HF, funciones de transferencia para hacer filtros, ¿no? Pero no podemos hacer mucho más. Solamente un pequeño paréntesis referente al tema de los filtros, ¿no? Vamos a tocar el tema de los filtros, pero nosotros tenemos que ver que también se puede implementar acá, por ejemplo, un filtro paso bajos con un primer elemento que es con un elemento paralelo, con una frecuencia de corte de este tipo, con estos valores por defecto de orden 3 para 50 ohmios, lo podemos realizar aquí, ¿no? Es un filtro que tiene condensador de este valor, 1.64, que tiene un inductor en serie con este valor, a la frecuencia de 2 gigas, y un capacitor en paralelo también con este valor. Entonces todo esto obedece a una fórmula que vamos a ver dentro de poco, pero también se porta como un adaptador de impedancia, porque este filtro nos está llevando desde los 50 ohmios hasta un punto diferente de la carta de Smith, ¿no? Como pueden ver aquí en esta primera diapositiva, estamos empezando a 50 ohmios y estamos llegando a 67 ohmios con 3, ¿no? Entonces hemos hecho esa demostración simplemente para ver cómo se puede hacer una readaptación también en términos de filtros, ¿ya? Pero bueno, cerramos el paréntesis, borramos todos los dibujos, ¿no? Eso lo pueden explorar ustedes poco a poco en sus casas, ¿ya? Pero lo más importante para comparar los comportamientos a nivel de respuesta en frecuencia de estos circuitos es utilizar el MicroOffice, que es más fácil. Entonces cierro este programa, voy a abrir el MicroOffice, vamos a hacerlo en este momento rápidamente, buscamos, abrimos. Si tienen alguna pregunta lo pueden hacer, por favor.
Muy bien, entonces estamos viendo Microsoft Office y lo que se trata ahora es nuevamente de continuar con la ingeniería inversa. Y no vamos a comparar las dos soluciones, aunque sí también lo podríamos hacer, pero vamos a dar preferencia a comparar el ancho de banda de el single stub y el double stub. Entonces, para ello colocamos 60 ohmios y 0,995 picofaradios en nuestro proyecto. Entonces vamos a colocar, repito, 60 ohmios de elementos. Seguido de 0,995. Añadimos la tierra. Colocamos los elementos de línea de transmisión. En este caso, en Elements, vamos a Transmission Lines. En Transmission Lines, damos Face. Colocamos el primer elemento que va a ser paralelo, T-Lock, porque es Transmission Line Open Circuit. Le damos el valor que nos dice que hemos calculado antes en términos de grados. Es, en primer lugar, frecuencia de 2 gigas. El primer número que habíamos calculado era, me parece, 54.5. Lo vamos a verificar en este momento por la regla de 3, ¿no? 0,146 por 360. 52.56, lo tenemos aquí. 52.56. El segundo elemento es la línea serie, T-Link. Este es lambda octavo, significa que la frecuencia de 2 gigas tiene que ser, ya dijimos, 45 grados. Y luego tenemos nuestro tercer elemento, que es un stub en paralelo, nuevamente parecido a este, lo de copy-paste. Lo unimos, pero este elemento de acá tiene una salvedad, de que este tiene otro valor. Este es 0,204, multiplicamos 0.204 por 360, sale 73,44. Ponemos 73.44, aceptamos, y el puerto. Colocamos el puerto aquí. Así, muy bien. Entonces, una vez que tenemos el puerto acá, vamos a ver, en primer lugar, en carta de Smith, qué es lo que ha hecho este señor, ¿no? En primer lugar, deberíamos estar en el centro, ¿no? Nosotros vamos a hacer la prueba posteriormente para saber si está en el centro. Lo que vamos a ver ahora es su respuesta en frecuencia. Entonces vamos a opciones, Project Options, vamos a una frecuencia, perdón, desde 1 hasta 3, con paso de 0.01, aplicamos, aceptamos y simulamos. Hay que añadir un gráfico, añadimos gráfico que va a ser un rectangular, y aquí vamos a poner Reflection Coefficient, que es S11. Entonces medimos S11 y está por defecto del esquemático 1 en decibelios siempre. Aplicamos, ok, simulamos. Ok, y tenemos lo que queríamos. Lo que queríamos acá nos está diciendo claramente de que, de que la reflejada es 0, pues, ¿no? A frecuencia de 2 gigas. ¿Ya? Y eso es lo que estamos viendo, lo que estamos apreciando aquí en esta forma, ¿no? En esta línea. Ahora bien, nosotros podemos, ¿por qué no abrir el RFDUE nuevamente? Este de aquí. Y a ese mismo problema, que nos indica 60 menos 80, lo podemos resolver, vamos a poner el setup a 2 GHz también, pero lo podemos resolver con un stub sencillo, con un stub simple. Vamos a poner también admittance articles aquí. ¿Y cómo sería con
stub simple. El stub simple básicamente es añadir un elemento en paralelo, un stub en paralelo, y luego una línea serie. Solo dos, ¿no es cierto? Entonces vamos a añadir solo dos. Vamos a añadir entonces en primer lugar la línea en serie para poder estar haciendo esto. Vemos que podemos añadir este elemento aquí, serie, ¿no? Está en 45, pero nosotros vamos a setearlo en vez de 45 a un ángulo mucho menor, vamos a poner de 10. Bueno, luego lo terminamos de setear, porque luego pensamos añadirle un open, pero actualmente yo quiero hacer las cosas como lo dice el libro. Quiero mostrarles a ustedes qué es lo que vamos a comparar. Vamos a comparar esta solución del double stub con esta solución que ya hemos visto antes de aquí más arriba, con esta de acá, ¿no? Con esta de aquí, que es un stub en serie con otro stub en paralelo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Uno solo. Entonces nos vamos aquí y luego de que hemos puesto nuestra línea serie, procedemos a poner nuestra línea en paralelo. Si nosotros vemos el libro trabaja con los mismos valores más o menos, un valor de 110 grados, me parece, pero no sé si trabajó en la misma frecuencia de 2 gigas. Sí, trabajó en la misma frecuencia de 2 gigas, ¿no es cierto? Entonces, 0,110, que viene a ser aproximadamente, para estar en serie, algo así de 38 grados. Y después a 38 grados, viene estar en paralelo, que ha sido 0,095, que viene a ser más o menos lo mismo. Vamos a ver aquí. Los colores un poco más grandes. Vamos a ver un segundo. 80. $120. Aquí tenemos que rebajar un poco este de aquí. Probablemente ponerle 36. No, 36. 36.5 por acá. Se nos abre mucho. 39. 40 grados. Estoy tuneándolo aquí para poder llegar al centro. Y aquí en vez de 120 le voy a poner 125, 123. Okay, así. Entonces, esta solución que estoy dando acá es cuando uno hace el mismo problema, pero utilizando solamente dos stubs, 40 y 123. Entonces vamos a ver cuál es el resultado. Entonces, para ello, 40 y 123, lo que hago es llevarlo al MicroOffice. Y en MicroOffice hago un nuevo circuito, pero tomo este como punto de partida. Lo pongo como un nuevo esquemático, esquemático 2. Hago copy-paste, lo pego aquí. Aquí implemento la solución que es la que acabo de hacer ahorita, donde habíamos hablado de un ángulo de 40 grados, aquí 40 precisos, y de 123 para acá. Poner 123, aceptamos. Entonces tenemos 40, 123, y aquí en este mismo gráfico vamos a añadir una medida que va a ser el S11, ahora del esquemático 2, también de Stelios, y vamos a comparar los resultados para ver cuánto obtenemos. Ok, en este caso ha salido un resultado para el esquemático 2 que muestra más ancho de banda que para el esquemático 1. ¿Ya? De hecho, aquí podemos ver que la línea rosada
esta línea rosa, ¿dónde está? Vamos a sacar aquí una flecha. Esta línea rosada de aquí, ¿no?, es más abierta que la línea azul, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos un mejor ancho de banda, ¿ya? Para este caso. Entonces, normalmente el ancho de banda se toma como criterio alrededor de los menos 10 decibelios de pérdida de inserción. Aquí vemos pues que la curva rosada tiene más ancho de banda que la curva azul, lo que nos hace ver de que en este caso el adaptador single stop es superior en ancho de banda. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de decir de que el stop doble es superior al simple porque nos permite añadirle pedazos de línea para poder llenar el espacio, cumplir con las dimensiones que nos pide el cliente, ¿ya? Yo voy a grabar bueno, primero voy a borrar esto, todos los dibujos de aquí. Voy a grabar este circuito, Sequoia As. Tenemos la carpeta del curso de análisis de circuitos electrónicos de alta frecuencia. Entonces tenemos aquí. Un segundo, por favor. Un segundo, ya termino de grabarlo. Ok, muy bien. Voy a compartir la pantalla, ya está grabado. Ok, perfecto. Entonces, ahora tocaría pasar al tema de filtros. ¿Alguna pregunta antes de pasar al tema de filtros, por favor? Muy bien, si no hay consultas, entonces vamos a pasar directamente al tema de filtros. Voy a cerrar esta... perdón. Vamos a pasar al libro guía. Y esta vez el tema de filtros lo vemos en el otro libro, ¿no? Vale decir, un segundo, voy a compartir la segunda mitad del libro. O sea, si ustedes entran ahorita a su aula virtual, van a ver probablemente de que hay un link, un apartado que dice libro parte 2. Entonces es ahí donde tienen que entrar, ¿no? El libro parte 2, que es de la página 300 a la 756. Y dentro de esta hay un capítulo, que es el capítulo 8, al cual tenemos que dirigirnos, pero directamente a la sección 8.3. Entonces yo estoy yendo ahorita a esa sección. Voy a compartir la pantalla sino para que todos lo puedan ver. Un segundo, por favor. Aquí hay que ir a la sección 8.3.
Muy bien, entonces de la sección 8.3 vamos a ver el tema de los filtros de frecuencia. Ok, y estamos aquí, ¿no? Los filtros se pueden diseñar de varios métodos. Este método se llama método de pérdida de inserción. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo es este método, ¿ya? Este método nos dice de que se puede determinar una figura que se llama razón de pérdidas del filtro, razón de pérdidas de potencia. ¿De cómo cuantifico yo la pérdida de un filtro? A través de la atenuación que él me introduce fuera de su banda pasante. ¿Ya? Eso viene a ser básicamente esa relación de Paolo-Regio. Ok, simplemente como teoría. Evidentemente no voy a preguntar temas que no se explican en la clase, simplemente yo quiero mostrar lo principal y lo secundario. Esta figura, por ejemplo, es importante porque nos muestra la representación de un filtro del tipo paso bajo. Este es un low pass filter de orden 3. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué es un low pass filter si nosotros hemos aprendido siempre, o la mayoría de las veces, que los filtros tienen esta forma, ¿no? Estos tienen una forma así cuando son paso bajo, ¿no es cierto? Y si el orden es mayor, pues esta pendiente es así, más pronunciada. Entonces, ¿por qué tiene una forma al revés, digamos, ¿no? Bueno, es fácil. Esta es la frecuencia, puede ser omega o f, aquí es omega, aquí también es omega. Bueno, omega sobre omega sí está normalizada, pero no importa, es omega a fin de cuentas. En cambio, esta parte de acá es la pérdida. Pero lo que se plotea acá normalmente es la potencia de salida o la ganancia del filtro. Una cosa es plotear las pérdidas del filtro y otra cosa muy diferente es plotear la potencia o la ganancia del filtro. Cuando ploteamos la potencia o ganancia, es lógico ver que el valor máximo está en la banda pasante y el valor mínimo en la banda de rechazo. Pero cuando ploteamos las pérdidas, sucede lo contrario. Las pérdidas son mínimas en la banda pasante, bajas frecuencias en este caso, y las pérdidas empiezan a aumentar más en la banda de rechazo. Entonces, como conclusión de esto, tanto la figura de la parte superior derecha como de la parte inferior izquierda, ambas son iguales, ¿ya? Representan en diferentes términos lo mismo, filtro pasos bajos, orden n igual a 3. ¿Ya? Entonces esa era una de las indicaciones que quería dar. Y la otra viene a ser el procedimiento de construcción de estos filtros se basa o tiene sus raíces en lo que se conoce como filtro prototipo paso bajo. ¿Ya? O sea, vamos a construir filtros en base al concepto de filtros prototipos paso bajos normalizados. Y es una palabra que hay que aprenderse de memoria. ¿Ya? Low pass filter prototypes. ¿Ya? Esto es filtro paso bajo prototipo. ¿Qué es? Un filtro paso bajo prototipo puede ser este señor de acá o este señor de acá. Estos son filtros paso bajo prototipo. ¿Para qué sirven? Sirven como punto de partida para implementar filtros. ¿En qué se diferencia la figura A de la figura B? De que la figura A empieza, ¿no? Begin with a shunt element, con un elemento paralelo. La B empieza con un Entonces aquí vemos que el elemento paralelo es un condensador y aquí vemos que el elemento en serie es una bobina. Pero luego vemos siempre la forma intercalada. Por ejemplo, en la figura A, intercalado es condensador, bobina. Condensador, aquí va a venir bobina. Luego aquí vendrá un condensador, luego vendrá una bobina. Y acá es lo mismo. Bobina, condensador. Bobina, condensador. Bobina, condensador. Y así sucesivamente. Entonces, el concepto de filtro prototipo paso bajo es este de acá. ¿No? Son figuras que nos ayudan a hacer filtros. Entonces, una característica es de que estos filtros prototipos yo los puedo normalizar. Yo puedo decir, yo voy a hacer filtros normalizados a una resistencia de fuente de un ohmio y a una impedancia de carga
antena de también un ohmio. Y a una frecuencia, vamos a poner aquí una frecuencia F, o una frecuencia omega, frecuencia angular, de 1 radián sobre segundo. ¿Ya? 1 radián sobre segundo. ¿Ya? Bueno, evidentemente omega es igual a 2πf. Pero cuando uno trabaja con esto, 1 acá, un ohmio acá y 1 radián sobre segundo, el filtro prototipo paso bajo se denomina, además, prototipo paso bajo normalizado. Normalizado se referencia que vale para R igual a 1, acá y acá, y omega igual a 1. Entonces esa sería la definición del filtro prototipo paso bajo. Normalizado. Y hay una ley que me dice, si tú quieres calcular los elementos inductivos y capacitivos para hacer tu filtro de cualquier orden, mira esta tabla. Y esta tabla te dice qué valores tienen que tener los elementos L y T, que en este caso pues se asocian a las variables G1, G2, etc. Para cualquier orden de filtro. Por ejemplo, para un filtro de orden 3, me dice, si tú le das al primer elemento valor de 1, al segundo elemento 2, al tercer elemento 3, ¿no? Tú vas a tener, sí o sí, un filtro paso bajos que funciona con resistencias de ohmios a la entrada y salida, y que además su frecuencia de corte de ese filtro paso bajo es 1 radián sobre segundo. O sea, es como que la tablita nos dice de memoria cuánto tienen que valer los valores de esos elementos inductivos y capacitivos para que sea realmente pues, un filtro, pero con la limitación de que es a 1 radián sobre segundo y para una impedancia de un ohmio. ¿Ya? Eso es lo único que nos dice. Entonces, si en el examen viene construir un filtro de 7 normalizados, simplemente hacen estos valores. Ahora bien, ¿qué significan estos señores de acá? Uno todos. Todos estos señores que valen 1, ¿saben qué son? Son la resistencia que valen 1 en la diagonal, nada más y nada menos que a este de acá. Este de acá. Y por definición hemos dicho que no siempre. Una salvedad de estos filtros es de que estos elementos, estos valores de G, ustedes saben, por ejemplo, acá que G va a tomar un valor que es el G1 de la tabla. Y el G1 de la tabla para el orden 3 es 1. ¿Saben qué significa esto? Que este G de acá arriba vale nada más y nada menos que 1 faradio. Y 1 faradio es un montón, es una monstruosidad. Estos filtros no se pueden implementar, son filtros ideales, que valen para esas condiciones específicas, unitarias. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué nos enseñan esto? La respuesta es, porque en base a esto, luego con unas ecuaciones de escalamiento que les voy a dar, usted va a diseñar un filtro a cualquier frecuencia, de cualquier orden y de cualquier tipo. ¿Ya? Entonces eso vamos a ver ahorita. Entonces eso es lo que nos dice esta gráfica, ¿no? Vamos a explicar algunas cosas. Pero primero vamos a ir nosotros a un ejemplo. Pero antes del ejemplo tenemos que ver algunas transformaciones que son importantes. ¿Ya? Una de ellas se llama escalamiento en frecuencia y escalamiento en impedancia. Son dos escalamientos. Escalamiento en impedancia, ¿qué significa? Significa lo siguiente, pongan mucha atención. Significa de que una vez que yo obtengo de la tabla los valores de mis elementos inductivos y capacitivos, de la tabla misma, si yo quiero que mi filtro ya no valga para un ohmio, en la entrada y en la salida, sino yo quiero que valga para 50 ohmios, lo único que tengo que hacer es ese valor de la tablita lo multiplico por 50. Nada más. Y de esa manera mi filtro ya no vale para un ohmio, sino para 50. Y ese valor es el valor de la inductancia real que tendría que comprar para inventar el circuito. ¿Qué pasa con la capacidad? Si yo quiero un filtro que valga a 50 ohmios y no a 1, pues ese valor de C que obtengo de la tabla lo tengo que dividir entre el R0, que sería mis 50 ohmios, y ese resultado me daría el nuevo valor de condensador. Evidentemente, tengo que hacer dos consideraciones más.
a la resistencia fuente, que antes valía 1 ohmio, ya no va a valer 1, sino va a valer R0. ¿Y R0 quién es? Usted ya sabe, R0 es normalmente por la resistencia 50 ohms. Entonces, mi resistencia fuente la reemplazo por 50 ohms. ¿Y mi resistencia de carga qué hago con ella? Bueno, pues al valor que he obtenido de la tabla, que normalmente es 1, lo multiplico por R0, eso me da el nuevo valor de resistencia de carga. Este es el escalamiento en impedancia. Para escalar en frecuencia, lo único que hay que hacer es venir por aquí y tomar en cuenta esta ecuación. Para escalar en frecuencia, lo único que tenemos que hacer es, cuando calculemos las reactancias, en vez de escribir, por ejemplo, omega L para bobina, vamos a escribir, perdón, este no es, este de aquí no es el escalamiento que quería dar, este de acá. Si quiero escalar en frecuencia, los filtros paso bajos, a la hora de calcular la reactancia de la bobina, por ejemplo, lo que hay que hacer es, en vez de escribir omega L, vamos a escribir, en vez de omega, escribimos todo. Donde omega C es la frecuencia escalada a la cual quiero que mi filtro funcione. Y lo mismo, cuando yo calcule la componente reactiva capacitiva, en vez de poner 1 sobre omega C, voy a poner 1 sobre todo este cociente. Y eso va a ser lo que me permite escalar. Entonces, el ejemplo va a hablar mucho más claro de esto y además voy a dejar tiempo para que hagan ustedes ejercicios. Entonces, aquí vamos a Filter Comparisons y decimos, diseña un filtro máximamente plano con una frecuencia de corte de 2 GB. Y entonces ya nos imaginamos todos. Filtro paso bajo, normalmente plano, frecuencia de corte 2 GB. Pero nos dice que debe tener 15 decibelios de inserción a 3 GB. Entonces, ¿qué significa esto? El problema me está diciendo, dibuja un filtro paso bajos, ya sabemos todos así, ¿cierto? Que tenga una frecuencia de corte de 2 GB, o sea, que quiere decir, ustedes ya saben todos, que frecuencia de corte es aquella frecuencia en la que tenemos 3 dB de caída, ¿no? Y en consecuencia sería ahí donde estoy apuntando ahorita, ¿no? Sería mi frecuencia de corte, es 2 GB. Pero me dice que además tienes que tener, vamos a poner aquí con rojo, tienes que tener una atenuación de 15 decibelios a 3 GB. O sea, 15 decibelios tiene que ocurrir a 3 GB. O sea, me está diciendo en pocas palabras, bueno, tu filtro tiene ganancia 0, como es lógico, 0 decibelios en la banda pasante, y tiene pues una atenuación de 15 decibelios, 15 a 3 GB. Entonces, ya sabemos más o menos, este punto acá nos da idea de la pendiente. Y señores, ustedes saben que la pendiente del filtro es sinónimo del orden del filtro. Si esta pendiente es muy pronunciada, es orden más elevado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el orden. ¿Cuánto es el orden de este filtro? El problema no nos dice el orden, pero nos dice indirectamente, porque nos dice, tiene que tener esta pendiente más o menos. Entonces, para calcular el orden, afortunadamente hay unas tablitas que me permiten calcular el orden. Aquí también hacemos ingeniería inversa. Ingeniería inversa nos dice lo siguiente, que de la figura 826 vamos a despejar que el orden es igual a 5. ¿Y de cómo sabemos eso? De que el orden es igual a 5. Así, memoricen estos números. Aquí es 2 GHz, frecuencia corta, y aquí es 3 GHz. Estudiemos entonces la figura 826. Para ello, retrocedemos aquí. Vamos a la figura 826. Que es esta de acá. Y esta 826 vamos a ver, acción versus frecuencia normalizada para filtros máximamente planos. Repito, atenuación versus frecuencia para filtros máximamente planos. Entonces, esta curva se lee así. Por ejemplo, para el problema que me dice frecuencia corte 2 GB, pero a 3 GB tengo que tener 15 dB de atenuación, lo que hay que hacer es lo siguiente. Fíjense, mucha atención, ya vamos a terminar la clase. Es lo siguiente. Mi omega, o sea, vamos a poner mejor así. Borramos aquí. El omega, que voy a necesitar para reemplazar esta fórmula, mi omega va a ser igual a 2pi f. Pero ese omega es una variable, ¿ya? Y esa f es una f. Esa f es la 3 GHz. En cambio, el omega sub c
frecuencia de corte, esa pues tiene que ser igual a 2pi por otra f, pero esa frecuencia es la frecuencia de corte. O sea, esa frecuencia es de los 2 gigas. Vamos a poner acá f sub c. ¿Ya? O sea, aquí esta f viene a ser 3 gigas y aquí esta f sub c viene a ser 2 gigas. Si ustedes quieren desarrollar esta expresión, ¿no? Esto de acá, ¿ya? Tendrían que escribir así. Omega sería 2 pi por 2 gigas, ¿ya? 2G, vamos a poner acá. Dividido, omega c, 2 pi por f sub c, sería 3 gigas. ¿No? A eso le saca un valor absoluto, bueno, mentalmente. Bueno, se va 2pi, se van las unidades, 2/3 es un medio. No, perdón, aquí, bueno, aquí ustedes ya saben, voy a borrar acá. Aquí es, ustedes ya saben esto, ¿no? Aquí es numerador, es 3, ¿ya? Denominador es 2, ¿ya? Entonces, ¿qué queda? 3 medios. 3 medios es 1.5. 1.5 menos 1 es 0,5. Este valor de 0,5 hay que buscarlo acá. Y se lo voy a encontrar por ustedes, que está aquí. Este valor de 0,5 está aquí. Y trazamos una línea vertical que corta todas las curvas, ¿no? Después de eso, el problema nos dice que a 3 gigas, o sea, en esto 0,5 normalizado, ahí, tenemos que tener 15 dB de atenuación. El 15 está entre el 10 y el 20, o sea, más o menos por aquí. Trazamos una línea hasta aquí, ¿no? La mitad. Entonces, nosotros vemos, bueno, perdón, aquí, bueno, yo sé lo que el libro más o menos ha resuelto, pero la idea es resolverlo. Perdón, vamos a borrar este de aquí porque este señor, ya, ok, vamos a poner este formato acá. Tenemos el 0,5. Así. Y aquí trazamos en 15. Así. Vamos a exagerar un poco, ¿ya? Así. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice el libro? Y el libro dice, bueno, si los 15 decibelios que nos dice el problema de atenuación están acá, y acá es 15 decibelios, esa línea horizontal de 15 está cortando a estas curvas negras. Si yo elijo un orden de filtro n igual a 4, no me va a dar los 15 decibelios, me va a dar un poquito menos. Si elijo orden n igual a 4, repito, me da 14, pero no 15. Entonces, ¿qué me queda? No me queda otra que elegir n igual a 5. Orden de filtro igual a 5. Me dará pues 17. Pero 17 es mejor que 15. Elijo orden igual a 5. ¿Ya? No 4. Con 4 estoy por debajo de elegir un valor intermedio. 4.5 no existe porque el orden del filtro es un número entero. ¿Ya? Entonces, es de ahí, es de este cálculo, que sale en el problema de que el orden n es igual a 5. Vamos a ver aquí. De que el orden n es igual a 5. De ahí sale esto. ¿Ya? Y luego, como el orden es igual a 5, dice, anda a la tabla 8.3 y en la tabla 8.3 vas a tener estos valores. Memoricemos. 0,618 G1 y 1,618 G2. Entonces vamos a la tabla 8.3. Vamos a la tabla 8.3. De la 8.4. Acá está la 8.3. Máximamente plano. Low Pass Filter Prototypes. N igual a 5. ¿Sí o no? Que tiene los mismos números. Les dije, memoricemos. 0,6180, 1,6180 y todo lo demás. Sí, pues, esta es. De ahí se saca los valores para poder calcular el orden, los componentes de este filtro. O sea, todos estos valores salen de ahí de la tabla.
Y luego tenemos que convertir, lógicamente, esos valores a estos números de acá. Estos números son de picofaradios, nanogenios. ¿Y de dónde salen esos números? Ese es el último objetivo de la clase de hoy. ¿De dónde salen estos números? Para que ustedes sepan de dónde salen esos números, vamos a memorizar este de acá. 1,618. Lo memorizamos. Hay que hacer el escalamiento, ¿no es cierto? Sí, hay que hacer el escalamiento. ¿Pero cómo así? Bueno, escribimos nosotros aquí, ¿no? Nuestro escalamiento era la bobina real es igual a R0, o sea, mis 50 ohmios, multiplicado por la bobina que calculé de la tabla, o sea, el L. ¿Y qué era el L? 1,6180. Ya, muy bien. Después digo, hay otra cosa que me dice que es la reactancia de la bobina. La reactancia de la bobina es igual a omega por L, ¿no es cierto? Pero cuando hemos visto escalamiento de frecuencia, hemos dicho de que en vez de omega hay que reemplazar eso por omega sobre omega c. ¿Ya? Esta sería, ¿qué? La reactancia de la bobina verdadera. Ahora, de esta ecuación, desde el punto de vista físico, omega c es constante, porque es frecuencia corte. Dato de problema. En la L también. Tenía de la tabla, ¿no? Esta L es esta de acá. Entonces, perdón, no es la L de la tabla. Esta L de acá es esta L de acá, la que calculamos aquí. ¿Sí? Esta L de ahí. Entonces, todo esto que está por aquí es una constante. ¿Ya? Eso es una constante. Y esta de acá es el valor de la bobina L2'. O sea, la bobina final, esta de acá. O sea, esta de acá. Si ustedes meten en su calculadora esos números, que lo voy a hacer ahorita, lo van a comprobar. Fíjense, cojo la calculadora, ¿ya? Y aquí en la calculadora voy a escribir las ecuaciones. En primer lugar, R0 por L sería 50 multiplicado por 1,618. Ya está. 50 por eso. Ahora esto de acá lo divide entre omega c. Pero omega c, ¿cuánto es? 2pi por f sub c. 2pi es 6,28. Y f sub c es 2 gigas. 2 por 10 a la 9. Cierro paréntesis y tengo 6,44 por 10 a la menos 9. Esto de aquí, señores, todo esto que está acá, es esto de aquí. Es el L2'. ¿Ya? Ahí va, se concuerda, ¿no es cierto? Ahí está, 6,438, 6,44. De ahí sale. Tarea para resolver en estos minutos. Yo voy a llamar en orden aleatorio a cualquiera para que, usando un razonamiento similar al que yo acabo de usar ahorita, ustedes demuestren la veracidad de este número, de este número, de este número y de este número. ¿Alguna consulta hasta aquí? Muy bien, pueden empezar 5 minutos y empiezo a llamar de forma aleatoria.
Muy bien, quisiera saber si hay alguna consulta antes de hacer la llamada a voluntarios, a ver, algún voluntario que quiera compartir sus resultados. Bueno, no hay voluntarios, entonces vamos a hacer una pequeña llamada al azar. Generamos un número aleatorio entre 0 y 10. El número 6. Dentro de los participantes tenemos 3, 4, 5, 6. Dana Arizaca, por favor, al micrófono. Sí, Dana Arizaca, por favor, al micrófono. Eduard Moyapasa, por favor, al micrófono. Eduard Moyapasa, por favor, al micrófono. Ingeniero, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué nos puedes compartir de tus resultados? ¿Te salió? No me salió exactamente, ingeniero. Estaba intentando hacer el ejemplo que usted hizo. Creo que me he saltado un valor que es el W o W sub C. Me parece que ahí está el error. En W sub C le puse 2 GHz, no sé si es correcto. No, el W sub C tiene que ser 2 por pi por 2 GHz. A ver. Sí, a ver, hazlo una vez, por favor. Sí, tiene razón, Dale. ingeniero. Entonces, lo que tenemos que hallar son los valores, como decirlo, normalizados de la tabla. ¿O es al revés? A partir de los valores de la tabla hay que hallar los valores finales. O sea, lo que hay que sacar como respuesta son valores, en este caso, para condensadores en picofaradios y para inductancias en nanohenrios. O sea, Claro. Entonces, lo único sería es multiplicarlo por 50 y dividirlo por el W sub C, ¿no? Que me acaba de decir que es 2pi por F. sí, es correcto. Para el caso del condensador, bueno, para el caso del condensador sería multiplicando por el W sub C, ¿no? No sé si me dejo entender. Sí. Uh-huh. O ¿Te sea, sale multiplicar R sub 0 y W sub C. Sí. Uh-huh. ¿Te sale ese número? Ver 0.984 por 50 por 2 por pi por 2 por 10, que era 9. Sí me sale. Solo que la calculadora me manda en nano. Uh-huh. Me sale 0.98. O no, me sale 984 pico. 984 No, picos. nano, perdón. Nano, ya. A ver, coméntame qué operaciones has hecho. Disculpe. Sí, ¿qué operaciones has hecho? He multiplicado el número del cuadro. Sí. Ajá, de la tabla por 50 por 2 por pi por 2 GHz. Por 2 gigas. Uh-huh. Vamos a ver. Si ustedes quieren hacer este procedimiento de una forma más abreviada, pueden ver aquí, ¿no? Al C hay que dividirlo entre R0. ¿Ya? Y después de eso hay que utilizar la fórmula del X sub C. Bueno, si no, lo haré por acá, ¿no? Vamos a ver. Tenemos aquí, tenemos el X sub C, ¿no? Tenemos el C, ¿no? Ese prima sería igual a C sobre R0. Entonces va 0,618 dividido sobre R0, que es 50, ¿no es cierto? Después el X sub C sabemos de que esto es igual a
a 1 sobre omega C, ¿no? Pero como dice la regla, en vez de omega hay que poner omega sobre omega C. Entonces aquí le pongo omega sobre omega C. Entonces, aquí lo que hay que hacer es poner simplemente esto en su forma correcta. Esto sería igual a omega C, que va al numerador, dividido nuestra variable omega, y multiplicado por nuestro C, donde este C viene a ser el valor que hemos calculado antes, ¿ya? Si nosotros lo ponemos, a ver, ¿cuánto es, Edward, 0,618 entre 50? Ah, 12.36 por 10 a la menos 3. Ya, a ver, un segundito. Estoy escribiendo 2pi por 2 gigas, ¿ya? Que es el numerador del omega C, dividido sobre omega, y el omega es también 2. Bueno, este omega simplemente lo voy a dejar como omega. Y aquí le pongo el C. ¿Cuánto me dictaste que era? 12.36 por 10 a la menos 3. 12,36 por 10 a la menos 3, ¿no? Sería E a la menos 3. Así, E a la menos 3. Entonces, ¿de qué se trata? De darle la forma a la ecuación, ¿no? Entonces, todo esto de acá, ¿no? Lo voy a poner como denominador del denominador acá abajo, ¿ya? Entonces, esto lo voy a escribir aquí. Digamos que eso vale acá X, ¿ya? Esa X la pongo aquí. Y todo este valor de acá va a ser el valor final de la capacidad. Entonces, yo puedo coger la calculadora y hacer unas cuantas operaciones. Por ejemplo, en este caso, 2pi, bueno, de frente yo creo que lo puedo hacer. 12.36 por 10 a la menos 3, lo tengo acá, perdón. 12.36 por 10 a la menos 3. Ya, ese número lo tengo que dividir entre 2pi. 2pi es 6.28. Pero no vas a poner paréntesis, mejor. Sería 6.28 multiplicado por 2 gigas. Entonces sería 2E9. Cierro paréntesis y doy aquí. Y ahí está. Ese numerito, 9.84 por 10 a la menos 13, esa es la respuesta que estoy pidiéndoles, ¿ya? Esa es la respuesta del libro. El libro decía 0,984 por 10 a la menos 12, que es lo mismo a esto. Entonces, este número, si quiero que saquen, ya les he ayudado, sale así, ¿ya? Muy bien. Entonces, esto sería todo por hoy, a no ser que haya alguna duda más. Y nos estaríamos comunicando mañana, que nos toca clase, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces les agradezco a todos su atención. Que tengan un buen día. Hasta mañana.